Me han pedido muchos amigos que por qué no doy doctrina peronista, porque por qué no hago una serie de videos explicando el peronismo y explicando qué es lo que hay que hacer, qué se haría desde el gobierno, cuáles serían las técnicas que un gobernante debiera utilizar y que explicara cómo lo concebía Perón. Y yo no me siento en capacidad de explicar a Perón. Yo solamente puedo traerles algunos aprendizajes que a través de oírlo a Perón tanto tiempo, porque eso es lo importante, haber tenido la fortuna de haberle oído tantas cosas durante tanto tiempo que Perón le decía a distintas personas que venían a visitarlo. Entonces cada uno que venía, llegaba de la Argentina, yo era llamado por el general para que le sacara fotos a los muchachos. Le dibujaba yo el número de la fecha del día, la pegaba en la pared y entonces yo le sacaba las fotos. O sea, yo era el fotógrafo oficial del general. Que eran las fotos que habrá por ahí tantas, me imagino, porque fueron cientos las fotos que yo le saqué a Perón. Entonces, cada uno de todos los que venían, o a veces venían grupos de 2 o 3, le traían distintas problemáticas de distintas zonas o regiones de la Argentina, y cada uno de los que llegaba tenía un determinado nivel intelectual. O sea, venía la gente del pueblo directamente, que había hecho una colecta para verlo, y venía gente ya con una capacidad cultural superior y con un estado incluso social diferente al que pudiera tener la gente del pueblo. Entonces, Perón tenía la maravillosa capacidad de hacer sentir importante a todo aquel que estaba con él, a todo aquel que conversaba, a todo aquel que lo venía a ver. Y por eso se familiarizaba tanto y le transmitía esa mística que realmente fue lo que motorizó lo que se llamó la resistencia. Esos contactos, esos que estoy hablando de Caracas 1957, los habíamos logrado nosotros cuando el general me manda a mí de Panamá a Venezuela para que me reúna con Rodolfo Martínez y hagamos lo que se le denominó la resistencia. Entonces después empezó a llegar un montón de gente a Caracas para hablar con Perón, porque traían inquietudes de los sindicatos, traían inquietudes de los patrones, de los empresarios, en fin, era una ebullición que mientras la dictadura feroz copaba todo el espectro nacional, había gente que iba, hacían colectas en sindicatos, en sociedades, y mandaban a un representante a ver a Perón. Entonces, yo tuve la fortuna, y claro, este es el valor que tienen las cosas, de haberlo oído horas enteras a Perón hablar de distintos temas sobre distintos problemas en la Argentina con distinta capacidad intelectual de las personas que lo llegaban a ver. Eso a mí me dio, sin darme cuenta, le digo de verdad, me dio a mí una plusvalía en el concepto de oír a Perón. Porque una cosa es oír a Perón en un discurso o leerlo en un libro, y otra cosa es, Perón era el hombre criollo, era un muchacho argentino, criollazo, que se colocaba en el nivel intelectual de cada uno de sus interlocutores. Entonces, el haber oído explicarle muchas cosas, muchos fenómenos, muchos detalles del peronismo y de lo que significaba la llegada del peronismo, a mí me enriqueció enormemente. No es que yo sea un intérprete avanzado, sino que yo tengo un poco de recuerdo y es lo que yo trato de transmitir en estos videos. Transmitir esas enseñanzas que fueron integrándose, fueron llegando, fueron cubridos, fueron absorbidas por mí casi sin darme cuenta. Yo tenían 25, 26 años. Entonces, para mí era toda una novedad. Yo era un muchacho de pueblo simple y común, como sigo siendo, por supuesto. Y entonces, eso
eso es lo que yo les puedo transmitir a ustedes. Y cuando alguien me dice, adoctrine usted, yo no tengo capacidad de adoctrinamiento. Yo tengo capacidad para recordarme lo que Perón decía, y esas interpretaciones que yo le oí decir a Perón, tratar de, como yo las recibí, como yo las sentí y cómo influenciaron en mí, yo pudiera transmitirlo a ustedes. Y claro, el peronismo no es tan misterioso, el peronismo no es una doctrina filosófica que es muy complicado de entender, ni que es muy rebuscado todo, que se necesitan palabras especiales e interpretaciones específicas. No, el peronismo es una cosa simple, es una doctrina filosófica de lo más simple que puede haber, porque se trata de la salud mental, psicológica y social de un pueblo. Entonces, justicia social, por ejemplo, una de las... Fíjense si será grande Perón, que toda su filosofía la concentra en solo 3 banderas. No se necesita más para explicar el peronismo y para entenderlo. La fundamental, la principal de las banderas filosóficas o teóricas o qué sé yo, o consejos, digamos, prácticos de convivencia y vivencias mundanas, es la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Y que toda la sociedad se realice, o sea, que tenga una razón de ser y que tengan respetados sus derechos, que tenga acceso a las fuentes fundamentales de la subsistencia del ser humano, es decir, trabajo, vivienda, educación, en fin, acceso a la vivienda, porque vivienda, dice, bueno, no, que el pobre, el que trabaja, que no tiene posibilidad de tener una casa propia, dentro de la justicia social, mediante un proyecto ordenado de gobierno, tenga acceso a la adquisición de una vivienda digna, para que en esa vivienda se realice una familia, se realice la estructura fundamental de un país. Entonces, no es un misterio la justicia social. Ahora, la justicia social tiene que tener leyes y tiene que tener un equilibrio, porque es un equilibrio de intereses entre el capital y el trabajo. Esto lo trataron 20 filósofos o 50 filósofos en toda la historia de la lucha humana, desde los griegos, desde los griegos en adelante. Y lo sintetiza Marx en su Tratado del Capital, pero Perón extrae lo práctico, lo razonable, lo posible, lo lógico, y lo trata de insertar en una sociedad en formación, porque nosotros éramos en ese tiempo que llega Perón, 1950, 45, 46, 50, una sociedad en formación todavía, era una sociedad en gestación, donde el dominio de las minorías era absoluto sobre las enormes mayorías que las esclavizaban, que los explotaban y que no había ninguna posibilidad de vivir dignamente en la Argentina. O sea, había una pobreza extrema, por eso decía el dicho, el país de las vacas gordas y los perros flacos. Entonces Perón trata de lograr el equilibrio social. Justicia social era trabajo, vivienda, acceso a la educación, protección de la salud de la población, porque de nada vale que usted tenga trabajo y vivienda si usted le tiene que sacar una muela y le lleva la mitad del mes. Entonces, eso era una asignatura del Estado que era el que asumía la responsabilidad de cuidar la salud de la población. Por eso el ministro Carrillo, el negro Carrillo, como decía el general, es el encargado de humanizar la asistencia pública y llevarle a la población, a toda la sociedad, un equilibrio, una protección en la salud de la población. Entonces, eso es la justicia social. O sea, eso no es una declamación, tiene que ser hechos concretos, tener trabajo. Ahora bien, ¿cómo se obtiene trabajo?
porque dice, bueno, crear fuentes de trabajo. No es tan simple. O sea, usted no puede crear fuentes de trabajo de la nada, no puede ser como un mago, pone la galera y saca una paloma. Usted tiene que capitalizar al pueblo, o sea, capitalizar al empresario. O sea, al empresario tiene que usted capitalizar otorgándole créditos, otorgándole posibilidades para que realice su inversión de acuerdo a lo que demande el mercado y no pueda y pueda ser sustituido a las importaciones que son tan onerosas para el patrimonio y sobre todo para la economía y las reservas de un país, las reservas económicas, la importación de todo lo que pudiera ser reemplazado con producción nacional. Eso creaba fuentes de trabajo. Entonces Perón decía, bueno, muy bien, hay un proyecto para fabricar, por ejemplo, máquinas de coser, que en ese tiempo era muy importante, una máquina de coser, porque permitía que la gente de clase baja, la gente pobre, pudiera hacer su propia indumentaria, por ejemplo, en los pueblos y demás. Entonces, se podía traer del Japón la máquina, pero qué bueno si se pudiera hacer, decía, la máquina en la Argentina. Y así como eso, muchas industrias. Entonces, ¿qué necesitaba el que tenía la inquietud de ser industrial? Y necesitaba un crédito del gobierno. Entonces, el Estado le garantizaba al que traía un proyecto, lo financiaba y entonces creaba una fuente de trabajo. Entonces ahí trabajaban determinadas personas y cada pieza, cada parte que realizaba era un taller de tornería, un taller de electricidad, un taller de fabricar de cable, en fin, todo lo que demanda una industria, y como esas cientos de industrias. Entonces, la justicia social tiene que tener un fundamento, no es que es la palabra, sino que el gobierno, el gobernante, tiene que crear la riqueza de la población para que esa riqueza, que es los saberes que le corresponden como pago a su labor, a su tarea, eso es la capitalización del pueblo. Por eso Perón decía, lo que hay que es capitalizar al pueblo mediante las fuentes de trabajo genuino y honesto. Entonces, la justicia social tiene todas esas cosas, es mucho más, pero quiero explicarle que cuando se habla de justicia social, se habla de que hay que tener acceso a la vivienda. O sea, ¿qué necesitaba un peronista o un ciudadano argentino para tener acceso a la vivienda? Y el acceso a la vivienda era que podía construirse una casa, más que comprar una casa hecha, porque ese era el trabajo, construir su casita, comprar el terreno. Entonces ahí ingresaba un montón de elementos que hacían que se movilizara el trabajo, porque la construcción es una de las industrias que más componentes tiene, entonces que más cantidad de fuentes de trabajo produce. Y claro, ¿qué garantías le podía dar el que no tiene una casa, que no tiene una trayectoria? La garantía era su trabajo. Entonces el gobierno le autorizaba un crédito para que él se construyera la casa. Entonces tenía acceso a la vivienda. En el tiempo de Perón era muy fácil obtenerse un crédito con el plan Evita, por ejemplo, o había otros planes, que cada uno llegaba a la vivienda a través de un crédito a 30 años. Como no había gran inflación, entonces no había problemas con los créditos. Entonces, todo eso es la justicia social. La justicia social es la salud en la población, fundamental. Por eso Perón hizo una cantidad de hospitales, importantísimos hospitales, porque no había, o sea, en ese tiempo no había la medicina privada como hay hoy. No, eran todos hospitales públicos. Usted iba a un hospital y lo atendían mejor que las clínicas privadas de ahora, con toda la medicina gratis. O sea, no había problemas de insumos. Los laboratorios trabajaban específica y exclusivamente para proveer lo que demandaba la salud pública. Había laboratorios nacionales creados por el gobierno que tenían las medicinas fundamentales, se fabricaban en el país. Y así todo eso era el peronismo, eso era la justicia social. Y la independencia económica significaba que la Argentina no tenía un peso de deuda externa.
Nosotros, al contrario, a nosotros nos debían 1.200 millones de dólares las potencias aliadas que habíamos provisto nosotros en tiempos de guerra de alimentación a los aliados. Y ellos nos debían 1.200 o 1.500 millones de dólares. O sea, ellos eran deudores nuestros. Por eso pudimos comprar los ferrocarriles sin desembolsar un peso, porque le pagamos con la deuda que ellos tenían sobre nosotros. Entonces, fíjense lo que es la independencia económica, que uno no tiene que salir a pedir prestado para hacer cualquier cosa y pagar los intereses leoninos y los intereses de corretaje y los intereses de los pillos y especuladores que utilizan suculentas comisiones para lograr, además de todo lo que le exige el capitalista internacional. Incluso como en el caso nuestro ahora, estamos sometidos a tribunales internacionales. O sea, hay cortes internacionales que dictaminan sobre las deudas soberanas nuestras. Y todo lo del Congreso que pueda uno emitir una ley, viene un desaforado como este Macri y pone 30 o 40 cheques a 30 o 40 diputados vendidos y senadores vendidos y deroga una ley que tendía a cuidar el patrimonio nacional. Entonces, la independencia económica es eso, no depender del crédito internacional ni estar sometido a los designios y a los mandamientos que implica, por ejemplo, una deuda externa, como el caso del Fondo Monetario Internacional, que si te ofrece deuda te pone una oficina en el Ministerio de Economía y otra en la Casa de Gobierno para controlar todo lo que haces. Y vas a poder hacer lo que ellos te permitan y lo que ellos no te permitan. Si ellos consideran de que hay que hacer un puente en un río y que no es conveniente, no te autorizan el crédito. Entonces eso es lo que es independencia económica. Cuando uno, si quiere hacer un puente sobre un río, o si quiere hacer un hospital, o si quiere hacer un gasoducto, o si quiere, en fin, cualquier obra pública de importancia, o un puerto, o lo que fuere, no tiene que andar pidiéndole permiso a nadie para realizar una tarea tan importante. Y así sucesivamente. Y por último, la soberanía política. Justicia social, independencia económica y soberanía política. O sea, que nosotros seamos libres e independientes y un país soberano. O sea, que dispongamos nosotros de nuestros recursos, de nuestros patrimonios y que nosotros no tengamos que arrodillarnos ante nadie para rendirles pleitesía ni obedecer órdenes de nadie, menos de las corporaciones. Entonces ya no recibimos órdenes de los gobiernos, sino de sus corporaciones, como en el caso de hoy. En fin, he hecho una síntesis de lo que yo oí durante tiempos y durante casi 3 años y pico a Perón en persona. Por eso te puedo contar esto así de manera simple, como te lo puede contar cualquier amigo tuyo en el café. Seguiremos en esta charla, por supuesto, pero te quería dar este adelanto.